La manía se nos presenta como algo todavía más primordial, como fondo del fenómeno de la adivinación. La locura es la matriz de la sabiduría. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy me encuentro bastante contento porque vamos a dar comienzo a una serie de videos sobre este pequeño libro, El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli. En particular, el día de hoy vamos a hacer una especie de introducción hacia el libro y el autor, y veremos puntualmente el capítulo 1. Vamos a estar tratando de ver un capítulo por video para tocar algunos detalles que se van desarrollando y también así poder hacer videos no tan largos, pero que sean sustanciosos y le puedan hacer justicia a lo que pues reflejan las obras, ¿no? Comencemos entonces por hablar sobre quién es Giorgio Colli y también por decir por qué hablar sobre el nacimiento de la filosofía. Bueno, básicamente, Giorgio Colli fue un filósofo del siglo pasado, del siglo XX. Fue un filósofo italiano que se especializó en filosofía antigua, sobre todo en Platón, pero también estuvo trabajando filosofía moderna, en particular Nietzsche y Kant. De hecho, pues es recordado en gran parte por ser el traductor de las obras de Nietzsche al italiano y por ser un gran pues estudioso, ¿no?, de su filosofía. Sin embargo, Colli se preocupó de no encasillarse solamente en el pensamiento nietzscheano y pues estuvo por ahí desarrollando varios estudios sobre la filosofía antigua, sobre Platón, y en este caso justamente vamos a estar conjugando varios de esos elementos en este librito de El nacimiento de la filosofía. Ya una vez que tenemos pues una ligera semblanza, una ligera idea de quién es el autor, que es Giorgio Colli, vamos a hablar de qué es lo que busca con su obra y por qué es importante hablar de ella. En este libro es un pequeño estudio no muy grande, rebasa apenas las 115 hojas, creo que son 119, pero es bastante denso. Lo que Colli intenta es rastrear el origen de la filosofía, el momento en el que nace, pero debemos de entender este nacimiento no como algo espontáneo, no como un punto en el que no había nada y de repente, ¡pum!, apareció la filosofía, sino un nacimiento con todo lo que conlleva, con un periodo de gestación y con un momento de alumbramiento que cambia, que da inicio a algo nuevo, ¿no? Me parece que es Heidegger quien en algún momento menciona que en el origen viene ya marcada una cierta dirección, viene ya marcada una cierta perspectiva. Eso es lo que Colli quiere ver, ¿no? ¿Cómo es este periodo de gestación de la filosofía? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿En qué momento? Y bueno, todo lo que viene después, ¿no? ¿Por qué es importante entonces hablar del nacimiento, del origen de la filosofía? Eso es algo que nos podemos preguntar. Oye, Miguel, ya han pasado muchísimos siglos, ya incluso hay quien dice que la filosofía fue superada por la ciencia, o dentro de la misma filosofía que la metafísica ha sido superada, ha quedado en desuso, tenemos filosofía del lenguaje, filosofía analítica, etc. ¿Por qué preocuparnos por hablar del nacimiento? ¿Por qué preocuparnos por esta gestación? Justamente por lo que decíamos, por las perspectivas. ¿Por qué el ver en qué momento se gesta, en qué momento surge la filosofía y cómo es que surge? Nos muestra cuál fue su tarea primordial, qué quería hacer la filosofía, y nos lleva también a replantearnos qué está o qué debería estar haciendo actualmente la filosofía. En algún momento yo llegué a especular en algunos cursos, a soltarlo por ahí, de que la filosofía surge
como respuesta ante varias crisis o ante alguna crisis en específica más bien, ¿no? Cada filosofía va surgiendo ante una crisis en específica, decía en su momento. ¿Cuál es entonces la crisis que da surgimiento a esto que llamamos filosofía? Y bueno, realmente empezar por decir qué es o qué fue filosofía, porque eso también es bastante debatible. Muchas veces nos encontramos, no, oye, ¿qué es filosofía? No sé qué contestar, ¿no? Puede ser esto, o depende de qué autor, o depende desde qué siglo, etcétera. Pero entonces, en sus orígenes, en la Grecia antigua, porque sabemos que la filosofía, al menos como concepto, como labor, surge en la Grecia antigua, no así quizá como labores, como actividad del pensamiento, que esto es bastante debatible, que después hablaremos quizá de filosofías en otras latitudes, pero al menos el término, el concepto de filosofía sí se acuña en Grecia y por lo tanto corresponde a unas ciertas características del pueblo griego. ¿Cuáles fueron? Bueno, vamos a ello. Colli comienza justamente hablando de qué es filosofía y sus orígenes. Nos dice, ok, la filosofía. Los orígenes de la filosofía todavía se nos van escapando sobre las manos, ¿no? Dice, son misteriosos. Hay quienes dicen, eh, pues que empieza con Tales, con Anaximandro. Hablamos aquí de los presocráticos. Y dice, puede ser que sí. Hay quien establece que va más allá, ¿no? Es más antiguo el origen de la filosofía. Fue en el siglo XIX, más o menos, cuando se decía que se podía encontrar este origen en el contacto con culturas orientales. Y esto es algo que se mantiene hasta el siglo XXI. Hay muchas pues teorías que dicen, es que X pensador tuvo contacto con esta ideología o con esta sabiduría oriental y de ahí surge la filosofía, o quien llama propiamente filosofía a estos pensamientos, a esta sabiduría oriental, y dicen, pues de ahí se trajo, ¿no? Al mundo griego. Sin embargo, dice Colli, puede ser que sí, puede que haya habido contacto con el mundo egipcio, con el mundo indio, pero no hemos podido comprobar nada, nos hemos contentado, dice, con marcar paralelismos con lo que llamamos actualmente pues pensamientos comparados, ¿no? Filosofías comparadas. Y decimos, mira, es que en el hinduismo, que aparte es una generalización tremenda, pero en algún momento hablaremos de ello, pero decimos, en el hinduismo, en el budaísmo, están estos elementos, y en el platonismo también, o en el orfismo, o en cualquier otra escuela filosófica griega, ¿no? Pero son meros paralelismos, dice Colli, que pues no nos dan un punto exacto, ¿no? Una referencia. Ante esto nos dice Colli, pues realmente hemos cerrado porque la filosofía se origina, dice él, en un punto mucho más cercano a nosotros. La filosofía nace con Platón. Ok, y los presocráticos entonces no son filósofos. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y nos dice Colli. Pues bueno, Platón llama filosofía amor a la sabiduría, a su investigación, a su actividad educativa, ligada a una expresión escrita y a la forma literaria del diálogo. Entonces ahí, ¡pum!, ha soltado ya dos cosas tremendas, Colli, ¿no? La primera, ¿qué es filosofía? La filosofía es este amor a la sabiduría que lleva una investigación, y esta investigación es expresada como de manera literaria y sobre todo en diálogo. ¿Quién es quien crea la filosofía? ¿En qué momento surge? Con Platón. Señor Platón es quien da origen a la filosofía. Ok, ok, es algo que suena verosímil. Si esa es la filosofía, si ese es el punto de filosofía, ¿qué pasa, no? Con todo lo que tenemos detrás, con Sócrates, con los así llamados presocráticos, con el pensamiento religioso, los mitos y demás, nos dice Colli, ok, bueno, ahí hay que ver que esta filosofía, este amor a la sabiduría de la que habla Platón, justamente tiene la vista puesta en algo, en un pasado, en algo que contempla, en algo que ama.
Dice, la sabiduría no es algo que Platón añorara, así como nosotros añoramos de, ay, pues quisiera tener un auto, quisiera tener una casa, quisiera ser sabio. No, dice, Platón realmente no ama la sabiduría con ese afán de querer tener algo que no se tuvo, ¿no? O algo que se desea porque me hace falta. No, Platón ama, contempla, venera la sabiduría porque es algo que se tuvo, algo que existió y que ahora pues observa la distancia, ¿no? La filosofía aparece aquí como algo que aspira a ser sabiduría. Dice, Platón contempla con veneración el pasado, un mundo en que habían existido de verdad los sabios. ¿Quiénes son entonces los sabios? Ya habíamos mencionado algunos, ¿no? Tenemos la tradición presocrática, tales Anaximandro, Anaxágoras, el mismo Hesiodo, quizá Parménides, pero quizá podamos ir más atrás, ¿no? Y aquí Colin nos dice, ya definimos la filosofía como esta actividad de Platón, y dice, lo que tenemos posteriormente en nuestra filosofía es simplemente una continuación, un desarrollo de la forma literaria que Platón creó. Ok, entonces, todo lo que tenemos actualmente es una evolución de esta forma literaria que introdujo Platón, y aquí la escritura podemos adelantar que es algo que tiene un papel primordial, pero bueno, se presenta entonces nuestra filosofía como derivada del pensamiento platónico, y el pensamiento platónico, este amor a la sabiduría, se nos presenta como algo decadente, como algo inferior a la sabiduría. Lo que nos dice Platón, no aspira a algo que nunca se alcanzó. Es como si yo aspirara ahorita a una casa, pues no. Platón aspira a algo que ya existía, como habíamos dicho, ¿no? Recuperar lo que se había vivido, lo que se había realizado. Entonces, pues esta sabiduría es lo que Platón quería alcanzar, ¿no? Vamos a tratar entonces ahora de ver qué es esa sabiduría para comprender el proceso de gestación de la filosofía. Y bueno, ahí Colin nos dice, bueno, la filosofía surge como parte de una reforma expresiva, tiene que ver la literatura, tiene que ver la escritura, pero lo que nos empieza a dejar claro es que no hay una continuidad tan sencilla entre la sabiduría y la filosofía. No es que en un punto exacto podamos decir, ok, la sabiduría está hasta este pensador, hasta Tales o hasta Hesiodo, y de aquí ya es filosofía, o a partir de aquí era sabiduría. Dice, esas barreras no son tan sencillas. Si hemos postulado la filosofía como algo esencial, o más bien que tiene como algo esencial la escritura, pues dice Colli, entonces podemos empezar a ver que la sabiduría tiene como uno de sus rasgos la oralidad, ¿no? Pero, pues esto es muy ambiguo, dice, es muy difícil de rastrear, pues la extensión temporal de aquella era de la sabiduría es bastante incierta. Van, sí, los presocráticos, pero está mucho más atrás también la era de los sabios. Su origen más remoto se nos escapa. Para tratar de asirlo, para tratar de echar luz sobre ese pasado remoto, y se vamos a tratar o vamos a tener que agarrarnos de dos tradiciones que son igual de antiguas: la poesía y la religión griega, ¿no? Si tomamos en cuenta elementos de estas dos tradiciones, de los poetas y de los mitos, que es parte de la expresión griega, aunque también los cultos, pues vamos a tener una forma de aproximarnos. Y nos dice Coli, pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos acercarnos a esta poesía, no podemos acercarnos a esta religiosidad griega desde la filosofía, es decir, como filósofos, desde el punto de vista de la filosofía, no debemos de ver eh,
así estas dos manifestaciones, estas dos tradiciones, la poesía y la religión. Es decir, yo como filósofo tengo que quitarme las gafas de la filosofía, por así decirlo, para poder acercarme a la poesía y a la religión, no con la mira que siempre traigo, sino poder vislumbrarlo como ellas son o como ellos fueron. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a acercar si no es a través de la aproximación filosófica? Dice, bueno, de forma histórica, sí. Dice, pero pues tratando de encontrar lo que ellas expresaban por sí. Dice, no tenemos que hacer una interpolación como la llegó a hacer Nietzsche, ¿no? Dice, si bien el camino que vamos a seguir es muy similar al que él siguió en el nacimiento de la tragedia, que de hecho quizá el nombre nos resonaba en el título del libro, dice, pues vamos a tratar de hacerlo con más cuidado. Dice, no queda otra solución que intentar una interpolación con respecto a ciertas imágenes, a ciertos conceptos, pero tratando de tomarlos como son y no con miras tanto filosóficas. Dice, tenemos que entender la tradición religiosa y ver cómo ciertos elementos son símbolos, es decir, representan algo en concreto. Dice, bueno, Nietzsche, ya lo sabemos, lo intentó en el nacimiento de la tragedia, en el origen de la tragedia, y tomó a dos dioses griegos, Dionisios y Apolo. Mediante su examen estético, pues trató de dar forma, ¿no?, a una teoría del origen de la tragedia. Dice, ok, es algo que vamos a intentar también, y de hecho nos vamos a aproximar a los mismos dioses, nos dice Colli, Apolo y a Dionisio, porque son los mismos que encontramos cuando retrocedemos por este sendero de la sabiduría, pero, aquí dice, hay que conceder cierta preeminencia a Apolo más que a Dionisio, es decir, en su obra, en el nacimiento de la tragedia, puso como primordial a Dionisos y lo ponía como algo primigenio, como algo más originario. Dice, aquí vamos a ver que no es quizá tanto el caso, sino uno, vamos a darle más preeminencia a Apolo, y dos, vamos a ver que no son tan opuestos Dionisos y Apolo, ¿no? ¿Por qué vamos a conceder esta primacía, sí, este papel primordial al dios Apolo? Dice, porque la sabiduría se manifestaba en el culto que se daba en Delfos, ¿no? En el oráculo, en la adivinación, se mostraba la sabiduría, se mostraba el conocimiento. Nos dice aquí, sabio no es quien cuenta con una rica experiencia, quien descuelle por la habilidad técnica, por la destreza. No, un sabio es quien podía interpretar la palabra de los dioses. Para aquella civilización arcaica, el conocimiento del futuro del hombre pertenecía a la sabiduría. Aquí hace una distinción. ¿Por qué? Porque sabio no es lo mismo para el mundo homérico, incluso para el mundo de Platón. No es lo mismo esta noción de sabio, que ya iba más ligado a la técnica, y de hecho aquí pone el ejemplo de Odiseo, ¿no? Dice, en la era homérica, por ejemplo, Odiseo, pues sí, era un hombre que brillaba por la técnica, por la destreza, pero en la época arcaica, pues realmente sabio era quien podía ver el futuro del hombre, quien podía interpretar las palabras del Dios. A estos le pertenecía la sabiduría. Dice, el conocimiento para los griegos fue el valor máximo de la vida. El poder se expresa en términos de conocimiento, y todo aspecto teórico estaba ligado a la adivinación. ¿Por qué? Porque la adivinación, nos dice Colli, entraña el conocimiento del futuro, la manifestación y la comunicación de dicho conocimiento. Y todo esto, ¿dónde se producía? En el oráculo de Delfos. Por eso se le da esta primacía a el dios Apolo.
aparte nos dice, es un Dios que expresaba este lenguaje, esta palabra, manifestaba la sabiduría al hombre, ¿no? Pero lo hacía de tal modo, por ejemplo, con las pitonisas, con sí, las sacerdotisas que estaban ahí en el oráculo, que interpretaban lo que el Dios quería decir. Dices, esta sabiduría se revela al hombre a través de la palabra, pero es una palabra que nos resulta extraña, que nos resulta contradictoria. Entonces, dicen, nos damos cuenta que no es una palabra humana, sino una palabra divina que está llegando al hombre. Y dice, entonces ahí hay una ligera contradicción, ¿no? Dice, porque el Dios quiere mostrarle o quiere comunicarle su futuro al hombre, pero a la vez lo hace de tal modo que al hombre no le es claro. Nos dicen, parece no querer que el hombre lo comprenda. Eh, pues nada, ¿no? De aquí nos salta hacia Heráclito y nos dice Heráclito, que es precisamente un sabio, pues ya decía o ya resaltaba estos rasgos de Apolo. Dice, el Señor, a quien pertenece el oráculo que está en Delfos, no afirma ni oculta, sino que indica. Dice entonces, Apolo es un dios que trata de comunicar o que comunica su futuro al hombre, ahí está la adivinación del oráculo, pero no lo hace de forma clara, no afirma ni oculta, ni niega, solo indica, ¿no? Hace este gesto, muestra que hay algo y nos dice, esto no fue suficientemente atribuido por Nietzsche. Entonces, pues dice, vamos ahí a corregirle un poquito la página a Nietzsche, corregirle la plana en el sentido de que no, quizá no se acercó con tanta profundidad a Apolo. Y ojo, aquí se empieza a ver un rasgo benévolo en cuanto que quiere comunicar el futuro al hombre, pero también un cierto rasgo cruel porque no lo hace de forma clara. Entonces lo que nos dice, ¿no? Nietzsche pues sí lo puso como este dios Apolo de la, pues un dios más enfocado hacia la apariencia, un dios más enfocado hacia la escultura, hacia lo bello, dice, pero pues se le escapó este lado terrible, ¿no? Este lado eh, pues que era cruel Apolo hasta cierto modo, ¿no? Y nos dice por ahí más adelante que de hecho Apolo es conocido o era conocido también como el dios que hiere de lejos, ¿no? Entonces está esta dualidad, es un dios que comunica, que tiene un aspecto bondadoso, pero también que tiene cierto aspecto cruel. Dice, eso es por la parte de Apolo. Dice, Dionisos también está ligado a la sabiduría. Dice, pero en él más bien la sabiduría se expresa más como esta indicación eleusina, ¿no? Como estas manifestaciones que se daban a través de los cultos mistéricos. El éxtasis mistérico es la forma en la que se expresaba la sabiduría. Dice, sin embargo, pues no puede denominarse como tal conocimiento. Dice, puede ser algo presupuesto al conocimiento, es decir, un punto que era necesario tener para el conocimiento, pero todo conocimiento se expresa mediante la palabra y en el éxtasis no existe esta palabra. Entonces, dice, por eso también damos más primacía a Apolo que a Dionisios, ¿no? Y bueno, aquí sigue relatando esta ferocidad de Apolo. Dice, el Apolo es aquel que destruye totalmente, es aquel dios que hiere de lejos. Sin embargo, pues quedémonos por el momento con esto, ¿no? Con que tiene este aspecto de bondad, pero también este aspecto feroz. Dice, no está clara la conexión entre estas características del dios que actúa a la distancia, que hiere de lejos, que destruye, que es terrible, que es cruel, y cómo esto nos lleva a la sabiduría, pero por ahí va marcando el camino, ¿no? Dice, la palabra de Apolo es una expresión que manifiesta conocimiento. Entonces, ¿qué tienen que ver todos estos elementos con el conocimiento? Dice, ok, vamos a tratar de verlo. Dice, ok, ¿y cómo nos vamos a acercar? ¿Cómo lo vamos a ligar? A través de la manía. ¿Qué es la manía?
era este estado de locura, este estado de posesión del Dios al hombre. Es decir, en la manía, en la locura, no era el hombre quien hablaba, sino el Dios. Pero ojo, habla, ¿no? Sí comunica, no como en el éxtasis dionisíaco, en el éxtasis mistérico, sino que en la adivinación, en la mancia, pues sí existía esta comunicación. Y nos dice, vamos por ejemplo con el Fedro, ¿no? En el Fedro ya se habla de la locura. En el Fedro justamente Sócrates empieza a hablar de esta manía en la que él pierde el control de sí y que es el Dios quien se manifiesta. Dice, entonces, esta manía se exalta como superior y divina. Se nos habla de 4 especies de locura: la profética, la mistérica, la poética y la erótica, siendo las dos últimas, es decir, la poética y la erótica, variantes de la profética y de la mistérica. Y todo esto está en Platón, ¿no? En el Fedro sobre todo. Dice, ok, entonces vemos que esta acción que hiere de lejos, esta acción que no comunica de forma clara, pero que quiere comunicar, la tenemos en la manía, ya sea profética, ya sea poética, o pues en menor medida la mistérica y la erótica. Entonces, con esto podemos ver que Apolo no es el dios de la hermosura, sino es un dios de la exaltación, de la locura, muy similar a lo que Nietzsche había dicho en su momento de Dionisos. Continúa Colli. Resulta entonces que Apolo y Dionisios tienen una afinidad fundamental. ¿Dónde? Justamente en este terreno de la manía. Juntos abarcan completamente la esfera de la locura. Y no es coincidencia que cuando hablábamos de lo mistérico, que hablábamos de lo erótico, pues muy probablemente nos haya sonado más a Dionisos que al mismo Apolo. Continuando con esto, dice, nos falta mucho para poder formular esta hipótesis, ¿no? Para poder atribuir la palabra y el conocimiento a Apolo y la inmediatez a Dionisios. Pero por ahora quedémonos con esto, con que la locura poética pertenece a Apolo, la erótica pertenece a Dionisios. Y lo que sigue, lo que viene en el resto del libro, dice, vamos a indagar estos orígenes de la sabiduría, yéndonos cada vez más hacia la Grecia arcaica, ¿no? Recordemos la historia de Grecia, que mucho antes de la época del siglo de oro, donde está Sócrates, Platón, Aristóteles y toda la historia de la filosofía que conocemos, pues había, mucho antes está la época oscura, la época arcaica, sobre todo con la cultura minoico-micénica, y dice, si nos vamos en esa dirección, seguramente vamos a encontrar más sobre el oráculo délfico, sobre la significación de Apolo, y ahí viene la frase con la que iniciamos el video de hoy. La manía se nos presenta como algo primordial, es decir, la locura es este fondo del cual surge la adivinación. Y como hemos visto, la adivinación está ligada al conocimiento en cuanto expresa las palabras del Dios al hombre. Entonces, la locura es la matriz de la sabiduría. Hasta aquí el video de hoy. Abarcamos el primer capítulo. Como decía, es súper denso. Vamos a ir desmenuzando mucho de lo que dijimos el día de hoy en los siguientes capítulos. Pero baste por ahora esto, ¿no? El ver que existe otra forma de interpretar la filosofía, de ligarlo hacia lo religioso, hacia lo poético, y que esto va marcando también la forma en la que se fue gestando. Y esta gestación, como veremos más allá, nos va a mostrar rasgos esenciales de la filosofía. Llegaremos a ello, pero por ahora quedémonos con eso. La locura es la matriz de la sabiduría. Pues nada, si quieren saber más sobre estos temas, sobre los siguientes capítulos,
pues estén atentos al canal, los vamos a estar subiendo los capítulos siguientes. Ya saben, si quieren suscríbanse a la campanita, todo lo que se hace cuando algún tipo de contenido les gusta. Y pues nada, sean felices, sean virtuosos, si es que no son la misma cosa. Y nos vemos en el siguiente capítulo hablando del nacimiento de la filosofía. Adiós.